Dentro de cada edificio, cada puente o túnel de hormigón se esconde un secreto de diseño que, literalmente, nos mantiene a salvo. Y no se trata solo de que sea fuerte, sino de cómo está diseñado para fallar. Hoy vamos a desglosar esa ingeniería, el secreto detrás de una falla segura. Miren estas jaulas de acero. Son enormes. Son el esqueleto oculto dentro del hormigón, la verdadera columna vertebral de nuestras ciudades. Pero este entramado tan complejo de acero y hormigón tiene que comportarse de una manera muy específica cuando llega al límite, porque una falla que no avisa, puede ser catastrófica. Y esa es justamente la pregunta del millón. ¿Cómo hacen los ingenieros para diseñar estas estructuras para que en el peor escenario posible nos den una advertencia súper clara antes de un colapso? La respuesta, van a ver, está en controlar la forma en que se rompen. Para entenderlo, este va a ser nuestro recorrido. Primero, las bases del cálculo. Después, la diferencia crucial entre una falla dúctil y una frágil. Luego, cómo los reglamentos nos obligan a diseñar para que la estructura avise, las herramientas que se usan en el día a día, algunos casos más complejos y, por último, cómo todo esto sigue evolucionando. Bien, arranquemos. Ok, primero lo primero. Para poder calcular algo tan complejo como el hormigón, los ingenieros necesitan simplificar un poco la realidad. Y para eso usan algunas reglas o hipótesis que son fundamentales. A ver, estas son las 4 grandes reglas del juego. 1. Imaginamos que una sección de una viga, al doblarse, se mantiene siempre plana, como una regla. 2. Asumimos que el hormigón es increíble para aguantar aplastamientos, o sea, compresión, pero malísimo para los estiramientos. De eso se encarga el acero. 3. Simplificamos cómo se distribuye esa fuerza de aplastamiento en un bloque rectangular. Y 4, y esto es clave, se establece un límite. Si el hormigón se deforma más de un 0.3%, falla. Estas son las bases sobre las que se construye todo el cálculo. Y acá, en este dibujo, vemos esas 4 reglas en acción. Este es el diagrama fundamental que usa cualquier ingeniero estructural. A la izquierda, la viga. En el medio, cómo se deforma de manera lineal, como dijimos, como una regla. Y a la derecha, el reparto de fuerzas, el hormigón comprimiéndose arriba y el acero traccionando, o sea, estirándose, abajo. Ahora sí, entramos al corazón del asunto. No todas las fallas son iguales. En el diseño estructural hay una batalla constante entre 2 tipos de rotura que son totalmente opuestos. Y esta es, sin exagerar, la diferencia entre la vida y la muerte. En una falla dúctil, que también se llama subarmada, el acero se estira muchísimo, entra en fluencia, y eso provoca que aparezcan fisuras enormes, muy visibles. Nos está avisando. En cambio, en la falla frágil o superarmada, hay tanto acero que no llega a estirarse, y es el hormigón el que se aplasta de forma explosiva, de repente, sin ninguna advertencia. Es que esta imagen lo dice todo, ¿no? La viga de arriba tuvo una falla dúctil. Miren esas grietas. Es una señal de alarma gigante. La de abajo, en cambio, falla frágil. Prácticamente explotó. Se desintegró sin avisar. No hace falta aclarar cuál de las dos es la que los ingenieros tienen prohibido diseñar. Y claro, esta preferencia por la seguridad no es una opción. Está escrita en los reglamentos de construcción, como el CIRSOC 201, que se usa en Argentina. Acá está, negro sobre blanco. El propio reglamento lo dice textualmente. La exigencia es para lograr ductilidad e impedir la ruptura frágil. No es una sugerencia, es un mandato. Y el reglamento, obviamente, lo pone en números. Exige que el acero se pueda estirar por lo menos un 0.4%. Es una deformación pequeña, sí, pero es crucial. Con esto nos aseguramos de estar en territorio seguro, en el de las secciones subarmadas, donde el acero avisa antes de que el hormigón diga basta. Ahora observen esto, porque es la parte más ingeniosa de todas. El código tiene una forma de incentivar el buen diseño usando un factor de seguridad que se llama phi. Si el diseño está a la derecha, en la zona segura y dúctil, el reglamento nos premia con un factor alto, de 0.9. Pero ojo, si el diseño se va para la izquierda, a la zona frágil, nos castiga con un factor mucho más bajo, que llega a 0.65.
Esto obliga a poner más material, haciendo el diseño más caro. Es una forma muy elegante de forzar la seguridad. Muy bien, pero ¿cómo se lleva toda esta teoría a la práctica de forma rápida? Los ingenieros no pueden estar resolviendo ecuaciones complejas para cada viga de un edificio. La solución son las tablas. Todas esas fórmulas complicadas se precalculan y se resumen en unos poquitos coeficientes sin unidades. Estos números casi mágicos son los que permiten diseñar vigas de forma súper rápida y sobre todo segura. Y acá vemos la tabla en acción. Fíjense, arriba, con una deformación del 5 por 1000 o más, estamos en la zona de ruptura dúctil y el factor phi es el máximo, 0.9. En el límite que exige la norma, el 4 por 1000 baja un poquito. Pero miren abajo, si nos vamos a la zona frágil, con un 2 por 1000 el factor phi se desploma a 0.65. La tabla no miente, guía al ingeniero directamente hacia el diseño seguro. Entonces, el proceso se vuelve muy directo. Se calculan las cargas que actúan en la viga. Con eso se obtiene un coeficiente llamado Kr, se entra a la tabla para chequear que estamos en zona dúctil y con los otros coeficientes se calcula la cantidad exacta de acero que necesitamos. Un sistema de lo más elegante. Pero, ¿y qué pasa cuando la viga tiene que soportar tanto esfuerzo que con el acero de abajo no alcanza? Bueno, vamos a ver cómo se manejan esos casos más complejos. A veces, las cargas son pero tan grandes que para mantener la viga segura y dúctil, tendríamos que hacerla gigante. La solución es mucho más inteligente. Se le pone acero también arriba, en la zona que se comprime. Es como si le diéramos al hormigón un ayudante de acero para soportar el aplastamiento. Para calcular esto, los ingenieros usan un truco, un artificio de cálculo muy ingenioso. En vez de meterse con ecuaciones súper raras, se imaginan que ese acero extra que pusieron arriba forma una pequeña viga de acero dentro del hormigón. Calculan cuánto aguanta esa viga ideal y se lo suman al resto. Es una simplificación brillante que funciona perfecto. Y este mismo principio de divide y vencerás se usa en las columnas, que tienen que aguantar aplastamiento y flexión al mismo tiempo. El truco es separar el problema en dos partes que ya sabemos resolver. Una viga que solo se dobla y una fuerza que solo comprime. Es la belleza de la ingeniería, ¿no? Transformar un problema complejo en dos sencillos. Ya para terminar, es muy importante entender que estos reglamentos no están escritos en piedra. Son documentos vivos que son el resultado de debates y de una evolución constante. Por ejemplo, el propio material del que sacamos esto señala una pequeña inconsistencia en el reglamento argentino. Mientras el límite oficial para garantizar la ductilidad es de 0.004, parece que algunas tablas de referencia están calculadas con un valor todavía más seguro, 0.005. Es un detalle técnico, sí, pero demuestra que la búsqueda de la perfección y de la máxima seguridad nunca se detiene. Y esto nos deja con una reflexión final. El diseño estructural es, al final del día, un acto de equilibrio. Se busca la máxima protección, claro, pero también la economía y que sea práctico de construir. La próxima vez que miremos un edificio, recordemos la silenciosa ingeniería que no solo lo mantiene en pie, sino que ya decidió por nosotros cómo y con cuánto aviso podría llegar a fallar.